Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. ¿Qué es lo último que hemos realizado con ustedes en cuanto a las presentaciones? Buenos Hemos días, hablado Doc. y cisuras, ¿verdad? Cisuras no vimos. Exclusivamente la clase pasada Región. vimos regiones. Listo. Entonces, a ver, Snipers, Melina, Marco, Carla, Alejandra, Frank, Laura, Marisol y Fernando. ¿Sí? Empezamos con ellos. En ese orden, por favor, ya no levanten más las manos. Eh, Cisuras y examen pulmonar. Elasticidad, expansibilidad. Luego, lo que es el estudio de percusión y auscultación. ¿Listo? Vamos en ese orden. Adelante, pueden iniciar. Vamos a dar opción a aquellos que no han participado todavía, ¿no? Así que todos los que han participado, bajen la mano. ¿Listo? Doc, empiezo yo. Buenos días. Oh, acabo de darles el orden, pero Ya, Snipers, Melina, ya. Marco, Carla, Alejandro, Fabiola, Frank, Edison, Laura, Marisol y Fernando. Vuelvo a repetirles, aquellos que ya han presentado, bajen la mano. Ya. Se nota la pantalla, disculpe. Sí, ya podemos observar. Proyección de cisuras del pulmón derecho y Pero no cubierta por escuchamos nada. A ver, explíquenos qué es lo que está realizando en el video. Ya, los pulmones. Previamente ya. debemos recordar que en el cuerpo se presentan dos cisuras, Voy a la ponerle cisura pausa. lateral y la cisura obliqua. Ya. Ya. Esto primero es el video de proyección de cisuras del pulmón derecho y sus puntos anatómicos de referencia. Bueno, primero estaba describiendo que la proyección de las cisuras es fundamental para determinar lo que vendría a ser la relación anatómica con los pulmones. Y que previamente debemos recordar que el pulmón derecho presenta lo que son dos cisuras, una cisura lateral y una cisura oblicua, Cisura obliqua. mientras que el pulmón izquierdo solo proyecta una cisura oblicua. Las cisuras dividen el Las pulmón derecho cisuras dividen al pulmón derecho en tres lóbulos, ¿no? Uno superior, medio, inferior, y el y el izquierdo en uno izquierdo superior e inferior. superior e inferior. Las cisuras Las derechas, cisuras derechas, la cisura oblicua la derecha va cisura desde obliqua derecha aproximadamente va desde desde T3 T3 en la parte en la posterior de parte tórax posterior hasta de tórax la que vendría a ser la sexta costilla cerca del esternón. cerca del esternón. Sí, y la cisura oblicua horizontal La cisura obliqua comienza de lo horizontal que es comienza desde la cisura oblicua a nivel de la línea axilar desde la posterior cisura oblicua hasta a el tercer nivel paso intercostal cerca de del la línea esternón. axilar posterior hasta el Sí, tercer espacio ahí se intercostal cerca del está, esternón. bueno, notando. Ya, y los puntos anatómicos de referencia. Bueno, para encontrar la relación anatómica en la inspección tenemos que Para ocupar encontrar lo la que es las relación regiones anatómica en la torácicas expuestas inspección tenemos previamente, que bueno, las ocupar que las se han visto regiones ya. torácicas En la cara expuestas anterior previamente en los otros videos. vamos a encontrar cuatro regiones. La región La supraclavicular, región que proyecta el supraclavicular, vértice del que pulmón. proyecta el vértice del La pulmón. región infraclavicular, que La proyecta el región lóbulo superior del infraclavicular, pulmón. que proyecta el lóbulo superior del pulmón. La región La mamaria región o mamaria pectoral, que o proyecta el pectoral, lóbulo que superior, proyecta el lóbulo medio e superior, inferior medio e en inferior. parte. Y la región del hipocondrio, que proyecta los Y fondos los de los sacos fondos de los sacos pleurales. pleurales. En En las las caras caras laterales del laterales tórax encontramos dos regiones en cada una. La región la axilar, región axilar, que proyecta el lado derecho del que proyecta el lóbulo y lado el lado derecho izquierdo del segundo y lóbulo, el si no me lado, y el equivoco. lado izquierdo dos lóbulos. Y en la región infraxilar, que proyecta vendrían a proyectar lo que son los Infraxilar, fondos de los que sacos proyecta pleurales y la los parte del fondos del lóbulo saco anterior. pleural y la parte del lóbulo anterior. Y en la Y en la región cara o en la cara posterior, posterior entre otros, encontramos encontramos tres regiones. La región la región supraescapular, supraescapular, que proyecta lo que es el lóbulo superior, superior en la vista posterior. en la región escapular, que proyecta la Sí, en la parte región baja del lóbulo escapular, que superior, proyecta la parte baja del lóbulo superior y la parte alta del lóbulo inferior. Y en la y en región la región infraescapular, que infraescapular, proyecta que la parte proyecta la baja del parte lóbulo baja inferior del y el lóbulo fondo del inferior saco pleural. y el fondo del saco pleural. Eso es en el derecho. El izquierdo. mm, mm, eh, Proyección Ahora de la cisuras proyección de del las pulmón cisuras del derecho pulmón y sus izquierdo y puntos sus puntos anatómicos de anatómicos de referencia. referencia. El Para un reconocimiento reconocimiento adecuado de la topografía torácica nos torácica nos permite permite comprender comprender que que cuando se cuando examina se la región examina la anterior región se explora anterior, lo que es se explora fundamentalmente
lo que son los lóbulos superiores y la región dorsal, que se exploran en los lóbulos inferiores. No debemos olvidar que una gran superficie de los pulmones se proyecta en la región lateral, lo que es muy comúnmente olvidado en el examen físico. Previamente vamos a recordar lo que es el pulmón izquierdo, que se conforma de dos lóbulos, uno superior y uno inferior, divididos por una sola cisura oblicua. ¿Sí? El vértice se extiende por delante de 2 a 4 centímetros por encima del borde superior de la clavícula y por detrás a nivel de la apófisis espinosa a nivel de C7. En los bordes va a comprender un borde anterior, posterior y inferior. En el borde anterior parte de la articulación esternoclavicular y sigue un trayecto oblicuo pasando por el ángulo de Luis a la altura de los cuartos y quintos espacios intercostales. Se describe lo que es más o menos una curva, es lo que más nosotros le denominamos la incisura cardíaca, que corresponde al área desnuda del corazón prácticamente. Y al nivel del sexto espacio se continúa con el borde inferior. ¿Sí? Y en el borde posterior tiene un aspecto redondeado y transcurre por el canal costo-vertebral desde más o menos T1 a T12. Y en el borde inferior comienza a nivel de la extremidad interna de la sexta costilla y de ahí se dirige hacia atrás y abajo cruzando el sexto espacio a nivel de la línea mamilar y el séptimo sobre la línea axilar, el noveno sobre la costilla en la línea axilar posterior y el décimo en la costilla sobre la línea escapular. Alcanza el raquis al nivel de la apófisis espinosa, a nivel de T11 más o menos, y desciende de 3 a 4 centímetros durante la inspiración, ocupando entonces el espacio que ofrece el seno del diafragma, bueno, sí, el seno del diafragma. En la base se adapta a lo que es a la convexidad del diafragma. En el lado izquierdo se encuentra más abajo comparado al lado derecho. En la cisura es una en el lado izquierdo, la cisura oblicua parte desde la columna vertebral a la altura más o menos de la apófisis espinosa de T3 y esta se va a dirigir de manera oblicua hacia adelante, abajo y afuera. Cruza prácticamente lo que es la línea axilar posterior a la altura de la quinta costilla para terminar en la línea medio clavicular a nivel de la sexta costilla. Y hay que hacer referencia que la región iliar corresponde por delante al tercer espacio intercostal y junto al esternón y por detrás al quinto espacio intercostal en las proximidades de la columna vertebral. Bueno, eso es la región, bueno, las cisuras del pulmón izquierdo. En lo que es, a ver, ¿cuál vendría a ser el 10 punto? Esto es en lo que es correspondiente a la inspección torácica, consiste en una observación prácticamente cuidadosa y detallada de la superficie del tórax. Su finalidad es detectar las alteraciones de forma, volumen y estado de la superficie y movilidad. La inspección es de dos tipos: estática, donde no se observa la respiración, y dinámica, donde se observa la respiración. Durante la inspección estática es posible obtener información del tipo del tórax, las deformidades en el caso de que existan y las alteraciones del estado de la superficie. ¿Sí? En el tórax normal es prácticamente simétrico en forma y volumen y puede presentar cierta variabilidad que dependerá de la edad y el sexo del sujeto. En términos generales, la forma de tórax es cónica con el vértice dirigido hacia el abdomen y la base del cuello. Sin embargo, en la mujer la morfología tiene que ser más cilíndrica. Hay que recordar también que la forma de tórax en sujetos asténicos es alargada y estrecha. En cambio, en los pícnicos es corto y globoso. Y en el caso de los atléticos es un tórax prominente con estructuras óseas robustas. Una vez estudiada la forma y el volumen, revisaremos el estado de la superficie, la cual incluye las características de la piel como el color, la presencia de nevos, acné, cicatrices, estrías, vesículas, manchas, quistes, tumores. ¿Sí? La inspección dinámica permite evaluar lo que son las características del movimiento respiratorio en lo que se refiere a la frecuencia, ritmo y amplitud y simetría. Hay que observar la respiración normal, que consiste en movimientos rítmicos sucesivos de la expansión del tórax, que es la inspiración, y la retracción y la expiración, la cual debe ser simétrico y bilateral.
Y hay que recordar que en los niños la respiración es abdominal, en la mujer es costal superior y en el hombre es costal inferior o toracoabdominal. Correspondiente ahora a lo que es la palpación torácica, después de la inspección se continúa con la palpación, ¿sí? A través del tacto superficial se identifican tanto las lesiones dolorosas, bultos y crepitaciones. Se encuentran desde la base del cuello y la parte superior del tórax por efisema subcutáneo, si no recuerdo, creo, sí. En lo que es la movilidad del tórax, para el estudio de la movilidad del tórax se utilizan las maniobras de amplexación superior e inferior y amplexión. Para la amplexación superior se observa lo que es la expansión de los vértices de los pulmones. Se colocan las manos sobre ambos huecos supraclaviculares, con los pulgares tocando lo que es la apófisis espinosa y los dedos medios e índice que verán prácticamente situarse sobre las clavículas. Las manos del explorador prácticamente deben de colocarse con suavidad y sin realizar presión para permitir el movimiento libre del tórax. Deberán situarse sobre las clavículas. Las manos del explorador deben de colocarse con suavidad y sin realizar presión para permitir el correcto movimiento libre del tórax. En lo que es la amplexación inferior se observa lo que es la expansión de las bases de los pulmones, anterior y posterior. En la anterior se colocan las manos en forma simétrica en el ángulo costal. Le pedimos al paciente que respire y observamos el alejamiento y el acercamiento con nuestros dedos de manera asimétrica. En lo que es la amplexación posterior, bueno, se hace lo mismo en la parte posterior a nivel de la línea infraescapular con los pulgares separados. Los más separados de la columna vertebral. Y lo que faltaría en eso sería lo que es la palpación de vibraciones vocales. Se palpa el tórax posterior con la palma de la mano con el borde cubital de la mano. Pedimos al paciente que pronuncie la palabra 33 comparándolo de arriba hacia abajo en ambas regiones del pulmón. Pedimos al paciente que pronuncie la palabra 33 comparando de arriba hacia abajo de ambas regiones del pulmón. De vértices a bases, en otras palabras. Eso es con referente a la inspección torácica. El 10 del 11. Sí, con referente a la auscultación pulmonar anterior, lateral y posterior y la determinación de los focos auscultatorios pulmonares y sus puntos anatómicos de referencia. La auscultación torácica prácticamente nos va a dar importantes datos sobre el estado del parénquima pulmonar y las pleuras. Se realiza mediante un estetoscopio vía auricular, mientras que el paciente realiza las aspiraciones lentas y profundas por la boca. Se debe explicar al paciente dicho procedimiento. El paciente siempre tiene que estar sin vestimenta para evitar la fricción. Tiene que estar en sedestación en preferencia. Se debe pedir al paciente que respire de manera lenta y profunda a través de la boca. La técnica para la auscultación pulmonar. Comenzaremos hacia una proyección posterior. En el lóbulo superior lo encontramos a nivel de T1 a T3. Desde una proyección posterior encontramos el segmento ápico posterior para su exploración. Auscultamos esta zona. Realizaremos una comparación de las zonas simétricas, es decir, en el emitórax contralateral. De T3 a T10 encontramos el lóbulo inferior. El segmento superior del lóbulo inferior lo encontramos de T3 a T7 para su valoración. Exploramos estas áreas comparando con su contralateral. Luego ocultamos la parte inferior del segmento superior del lóbulo inferior. De T7 a T10 y encontramos el segmento posterior del lóbulo inferior. Para su exploración auscultaremos esta zona y su contralateral en el emitórax contrario. Aquí también se puede evaluar la parte superior e inferior. En la parte lateral, en el segmento lateral del lóbulo inferior, lo encontramos, vaga la redundancia, en la parte lateral, bueno, ya. En la parte anterior, colocando el estetoscopio sobre la tráquea en la cara anterior del cuello, auscultaremos el soplo o respiración laringotraqueal. En una proyección anterior encontramos en segmentos ápico-posterior del lóbulo superior en un triángulo formado por la clavícula y el ángulo superior del músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. Auscultaremos estas zonas de igual manera con su homólogo. En el segmento anterior del lóbulo lo encontramos por debajo de las clavículas, es decir, en el área infraclavicular. Para su exploración auscultaremos esta zona de igual manera con su contralateral.
Luego, lo medio encontramos por encima del pezón y por debajo de la cuarta costilla en el hombre y se le puede auscultar en la mujer por... No se le puede auscultar en la mujer o debido debajo de la mama, creo. En esta área, en la línea paresternal, encontramos el segmento medial del lóbulo medio y lo auscultaremos de igual manera con su contralateral. En la parte lateral, a esa, o sea, cuando da con justo con la línea axilar anterior, encontramos el segmento lateral del lóbulo medio. Lo auscultaremos de igual manera con su homólogo en la língula, en el hemitórax izquierdo, que pertenece al lóbulo superior izquierdo. En el segmento basal anterior del lóbulo inferior lo encontramos entre la costilla 8 y la apófisis sifoides, justo por debajo de la mama del hombre, y auscultaremos esta área y lo mismo con su contralateral. Y en la parte lateral encontramos el segmento lateral del lóbulo inferior en el área axilar, desde la línea axilar anterior, línea axilar media y la posterior. Y de igual manera con su contralateral. Y eso vendría a ser, bueno, es los 4 videos, doctor. Doctor. Adelante, continúe, por favor, Melina. Proyección de cisuras del pulmón derecho y puntos anatómicos de referencia. Cisuras del pulmón derecho. El pulmón derecho presenta dos cisuras, la oblicua y la horizontal. La cisura oblicua y la más larga podemos comenzar desde la tercera dorsal. Hay que recordar que la línea espinoescapular de manera horizontal se va a cruzar con la apófisis de la tercera dorsal. Entonces empezamos a descender hacia abajo y hacia adelante y va a terminar cerca del esternón, a la altura de la sexta costal. Y la línea horizontal se puede proyectar, la cisura horizontal, desde la parte posterior de la línea posterior axilar, de manera horizontal hacia adelante, y va a terminar cerca del esternón, a la altura del tercer espacio intercostal. Proyección de cisuras del pulmón izquierdo y sus puntos de referencia. Cisura del pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo solo presenta una cisura y se va a proyectar de manera simétrica, al igual que la cisura oblicua del pulmón derecho. Va a comenzar en la tercera dorsal, va a descender y se va a ir hacia adelante y va a terminar cerca del esternón, a la altura de la sexta costal. Evaluación de elasticidad y expansibilidad torácica. Determinación de vibraciones vocales y choque de punta. Ahora vamos a evaluar la elasticidad del tórax. Para evaluar la elasticidad del tórax, vamos a poner una mano en la región anterior del tórax y otra en la región posterior. Y comprimimos cada hemitórax. Vemos que nuestro paciente tiene una adecuada elasticidad. Además que es un niño en el cual estamos evaluando, a comparación de un adulto, el tórax va a ser menos elástico. De hecho, es muy común ver fracturas en una resucitación cardiopulmonar debido a la osificación que ya se presentan en los cartílagos costales. ¿Cuándo se va a ver disminuida la elasticidad del tórax? Va a ser en un enfisema o en un derrame pleural, y va a ser menos común que haya mayor elasticidad del tórax,
por ejemplo, en una osteomalacia o en raquitismo. Ahora vamos a evaluar la expansibilidad torácica. Para eso le vamos a pedir a nuestro paciente que cada que nosotros pongamos nuestras manos en la región que vayamos a evaluar la expansibilidad, él inhale y exhale. Las regiones que vamos a evaluar en la región anterior del tórax van a ser la zona infraclavicular y la zona del hipocondrio. ¿De qué manera? Vamos a poner nuestras manos en la zona infraclavicular formando un triángulo en la parte anterior. Y le pedimos que inhale y exhale. Y vemos la simetría de nuestras manos al expandirse. Ambas manos se van a expandir simétricamente. Inhale y exhale. Y lo mismo hacemos para esta región, pero esta vez nuestras manos van a estar acomodadas de diferente manera. De modo que los pulgares van a estar apuntando hacia la línea media de la pared torácica anterior. Y nuestras manos, nuestros dedos, los siguientes 4 dedos van a ir apuntando en forma de abanico hacia la línea anterior axilar. Inhale y exhale. Y vemos que ambas manos, inhale y exhale, se separan simétricamente. Lo mismo vamos a hacer para la región posterior, donde vamos a poner nuestras manos en la región supraescapular. Vamos a hacer la técnica de Raúl, que es poniendo nuestros dedos en la línea media, que es la línea vertebral de la región torácica posterior. Le pedimos al paciente que inhale y exhale. Y vemos que nuestros dedos, inhale y exhale, se separan simétricamente. No hacemos mucha compresión para poder evaluar, ¿no? Y lo mismo hacemos para la región de la línea basal o la base del pulmón. Ponemos nuestros dedos pulgares en la línea vertebral y le pedimos al paciente que inhale y exhale, teniendo nuestros siguientes 4 dedos cerca a la línea axilar posterior. Inhale y exhale. Vemos que hay una expansibilidad simétrica. Y así evaluamos la expansibilidad del tórax. Vibraciones vocales. Las vibraciones vocales son un fenómeno que se generan en las cuerdas vocales a la entrada de aire, que se va a repercutir a todo lo largo del tracto pulmonar, para lo que vamos a poder palpar. Y le vamos a pedir al paciente que repita la palabra 33 porque es una palabra que genera mayor resonancia. Y las regiones que vamos a evaluar van a ser la zona infraclavicular, pectoral o mamaria y la zona del hipocondrio. Le pedimos al paciente que repita y nosotros vamos a ir comparando con cada hemitórax. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Lo mismo hacemos para la región posterior. ¿Puedes parar, por favor? Para la región posterior vamos a evaluar de la misma manera en la zona supraescapular, escapular e infraescapular. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Y así podemos evaluar las vibraciones vocales. Para evaluar el choque de punta, le pedimos al paciente, uno, que esté echado en decúbito supino lateral hacia el lado izquierdo o que se siente de manera que esté la cabeza hacia adelante y podamos ver el choque de punta. Va a ser mucho más difícil y complicado en aquellas personas que tengan un diámetro abdominal mayor. Puede ser en pacientes obesos o mujeres féminas embarazadas. Listo, Doc. Listo, muchas gracias. Continuamos. Siguiente, por favor. Se lo presento ahorita, doctor. Un momento, por favor. Ay, pero- Ya. ¿Se mira todo, doc? Sí, se puede observar.
respecto a las cisuras del pulmón derecho, ¿ok? La más larga comienza en la espalda, ¿de acuerdo? A la altura de la tercera dorsal, ¿sí? Dirigiéndose hacia abajo y delante para terminar cerca del esternón a nivel de la sexta costilla, ¿sí? Más o menos por aquí, ¿ya? ¿Qué es esto? La cisura oblicua, ¿sí? Esta de aquí. Desde esta cisura, un poco por detrás de la línea axilar posterior, parte otra cisura horizontalmente, ¿ya? Hacia adelante, que se destaca, terminando cerca del esternón a la altura del del tercer espacio intercostal, que se conoce como la cisura horizontal, ¿sí? El pulmón derecho hay que recordar que tiene tres lóbulos, uno superior, uno medio y uno inferior, ¿sí? La cisura oblicua, ¿sí? Está separando el lóbulo inferior del lóbulo superior y medio. La cisura horizontal, ¿de acuerdo? Que se destaca, está separando el lóbulo superior del lóbulo medio, ¿sí? Algo muy importante a destacar es que la cisura oblicua o mayor empieza a nivel de la apófisis espinosa de la T4, ¿de acuerdo? Que se destaque, que desciende por el cuarto espacio intercostal, ¿de acuerdo? Quinta costilla. Ahora tu bracito, abuelito, por favor. Ahora tu bracito. Por la quinta costilla, quinto espacio intercostal y termina a nivel de la sexta costilla, ¿de acuerdo? Aquí. ¿De acuerdo? La cisura menor o horizontal, bueno, dice otras literaturas, ¿no? Que empieza desde el esternón, a partir del cuarto cartílago costal, se extiende por el cuarto espacio intercostal, en sentido lateral y termina en la quinta costilla, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que a nivel de la apófisis espinosa, o sea, de T4, empiezan las cisuras oblicuas de ambos pulmones. Tenemos el derecho y aquí el izquierdo. Bueno, ahora la cisura del pulmón izquierdo. En el lado izquierdo existe solo una cisura, de acuerdo que sí el trayecto simétrico al de la cisura oblicua derecha. Lateralmente, el lóbulo superior ocupa toda la zona anterior, ¿de acuerdo? Lo que debemos hacer es poner una mano sobre el hueco clavicular, ¿de acuerdo? Del lado opuesto, la escápula báscula, tomando su borde interno, una posición oblicua hacia abajo y afuera, que corresponde a la proyección cisura oblicua en la pared posterior del tórax. ¿Sí? Aquí podemos ver la cisura. Los puntos anatómicos. Tenemos el hueco supraesternal, ¿de acuerdo? A nivel de D2, el ángulo esternal de Lewis, ¿sí? Los pezones o mamilas y las escápulas, ¿no? La apófisis espinosa es prominente en la séptima cervical, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar lo que sería la evaluación de la elasticidad, expansibilidad y de determinación de vibraciones vocales y choque de punta, ¿de acuerdo? Para hacer la elasticidad torácica, debemos comprimir lo que sería el hemitórax con una mano en la parte anterior, ¿de acuerdo? Y otra en la parte posterior, ¿de acuerdo? En condiciones normales, la elasticidad, que es mayor en un niño, ¿de acuerdo?, va disminuyendo a medida que se avanza la edad por osificación de los cartílagos. Entonces solo hacemos una presión y tenemos que ver que el tórax regrese a su posición, ¿sí? Eso. Ahora la expansión torácica. Ahora para hacer la expansión torácica, ponemos lo que sería una posición así con las manos, ¿de acuerdo? Ubicamos el ángulo de Lewis, que está aquí, ¿sí? Colocamos en esta posición, ¿de acuerdo? Y le pedimos al paciente que meta aire. Mete aire, abuelito. Eso. Bota aire. Ya. Eso.
Bien. Ahora hacemos en la parte del ángulo de Sharp, ¿sí? Ubicamos la apófisis sifoides, ¿ya? Y le pedimos al paciente que meta aire. Mete aire. Es, ya. Luego, para hacer la expansión torácica en la parte posterior, igual, la misma posición de manos. Solo que como estoy agarrando la cámara, no voy a poner la otra mano. ¿De acuerdo? Ubicamos la prominente. Le pedimos al paciente que agache su cabecita un poquito. Y aquí está. ¿Ya? Aquí. Le pedimos que suba su cabeza. Y listo. Entonces, supongamos que tengo otra mano aquí de la misma manera, ¿no? Que esta. Y le pedimos al paciente que meta aire. Mete aire, abuelito. Mete aire. Eso. Eso. Ya. Ahí está. ¿Sí? También podemos hacer en la parte dorsal. ¿De acuerdo? Hacemos esta posición de igual manera, la misma posición de manos. Y le pedimos al paciente que meta aire. Mete aire. Mete aire. Eso. Respecto a las vibraciones vocales, se palpa con la mano, ¿de acuerdo? Diestra, puesta suavemente sobre la pared torácica, ¿de acuerdo? Mientras el paciente pronuncia la palabra 33. Bueno, proseguimos a pedir al paciente que pronuncie la palabra 33. ¿Ya, abuelito? 33, ¿Ya? 33, 33, 33, 33, 33, 33. Como vimos, con la misma mano vamos comprobando de arriba a abajo las regiones, ¿no? Simétricas, digamos, pulmones, tanto por delante como por detrás, ya los costados, ¿de acuerdo? En mujeres es más difícil de distinguir porque tiene la voz más aguda que la de los hombres, ¿no? Bueno, ahora tenemos el choque de punta, también llamado latido apexiano, que corresponde a la actividad del ventrículo izquierdo y se localiza en el quinto espacio intercostal, ¿no? Más o menos por acá. Del lado izquierdo, en la línea media clavicular. Se da por el golpe de la pared precordial desde dentro hacia afuera, ¿sí? Se debe poner la palma de la mano sobre el quinto espacio intercostal, ¿no? Hasta sentir el choque o golpe. Poner la punta de dedos del segundo, tercer y cuarto dedo, ¿no? Eh, para así localizar el sitio exacto del máximo latido, su extensión y su carácter, ¿no? Bueno, ahora hablando de la auscultación pulmonar anterior, lateral y posterior. Tenemos dos tipos de auscultaciones, ¿de acuerdo? La auscultación inmediata, que consiste colocando el oído del explorador sobre la superficie del tórax del paciente a través de una pañoleta, ¿no? Esta técnica no distorsiona los ruidos normales ni los adventicios. Tenemos el otro que es el que más se usa en la práctica médica, que es la auscultación con el estetoscopio, ¿sí? Le pedimos al paciente, ¿no?, que respire rítmicamente con la boca entreabierta como si estuviera cansado. Si sospechamos de algún ruido extraño, pedir al paciente que realice una respiración más profunda y tenemos que auscultar durante y después que el paciente tose, que auscultar mientras que el paciente repite 33 con voz llena y luego con voz cuchicheada, ¿sí? Los focos de auscultación en el tórax posterior. Tenemos el punto de referencia, la escápula, ¿de acuerdo? Que se encuentra aquí, ¿no? Pedir al paciente que ponga sus manos en lados opuestos, o sea, que se abrace por delante, ¿no? Así, la escápula
se va a abrir, o sea, se va a desplazar, ¿no? Y podemos auscultar mejor los pulmones, ¿no? Ahora tenemos la secuencia de auscultación, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el 1, pasamos al 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Bueno, en la auscultación vamos a tener puntos, ¿no? El 1, el 2, como bien ya mencionamos, que estos van a estar en la línea medio escapular entre T9 y T10. Tenemos el 3 al 4, el 3 y el 4, el 5 y el 6, ¿de acuerdo? Que estos corresponden al vértice inferior de la escápula T7, ¿no? En la región infraescapular. Tenemos el 7 y el 8, que corresponde a la región interescapular por debajo de T3. El 9 y el 10, pues en el vértice superior de la escápula, ¿no? Entre T3 y T1. También algunos autores se refieren, ¿no? Que se puede auscultar de la siguiente manera. Comenzamos siempre por la izquierda. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, ¿de acuerdo? Volvemos aquí. 6, 7 y 7. Para la auscultación, en la parte anterior tenemos puntos de referencia, ¿de acuerdo? En esto tenemos la clavícula, ¿de acuerdo? La apófisis sifoides, la sexta costilla, ¿de acuerdo? Y los focos de la auscultación van de la siguiente manera. Aquí el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿de acuerdo? Como también tenemos el 19 y el 20. Ahora, si nos referimos a la auscultación de la parte lateral, hay que tomar en cuenta que los puntos de referencia tenemos la línea axilar media, ¿de acuerdo? Que ya está borrada, pero por aquí está. Y aquí los focos de ocultación son el tercer espacio intercostal, línea media axilar, ¿de acuerdo? Sería por acá. ¿Sí? El cuarto espacio intercostal, línea media axilar. Y el sexto espacio intercostal, línea media axilar. ¿Sí? De acuerdo, ahora tenemos los ruidos pulmonares normales. El soplo o respiración laringotraqueal o respiración brónquica o soplo glótico es producido por la turbulencia generada por el pasaje de aire a través de las vías aéreas altas, ¿de acuerdo? La característica es soplante y de tonalidad elevada y audible en la inspiración como en la expiración. Es percibido en ambas fases, es posible distinguir una pausa. La expiración es más fuerte y más prolongada, ¿de acuerdo? En la auscultación se hace sobre la tráquea, ¿de acuerdo? En la cara anterior del cuello y dorso sobre la columna vertebral en la parte interna de los espacios escapulovertebrales, ¿de acuerdo? Aquí. El murmullo vesicular es producido por el resultado de la suma de los ruidos elementales producidos por el aire al ser aspirado por millones de alvéolos que distienden bruscamente en la inspiración. Percibido en todas las partes en todas partes donde el pulmón normal está en contacto con la pared torácica. Es de característica suave, de tonalidad baja y predomina en la inspiración. En la auscultación se hace sobre la cara anterior de los dos primeros espacios intercostales, entonces en la cara anterior, ¿de acuerdo? En las regiones axilares, ¿de acuerdo? Tenemos aquí las regiones axilares y también en las infraescapulares, es decir, aquí, ¿no? Luego tenemos la respiración broncovesicular, que es producido por la superposición en determinadas regiones del pulmón del soplo laringotraqueal y el murmullo vesicular. De característica intensa, intermedia y su fase expiratoria es más larga y más intensa que el murmullo vesicular. En la auscultación se hace en la región infraclavicular derecha, ¿ya? Aquí tenemos. Entonces, ubicamos la clavícula aquí
infraclavicular derecha, aquí, ¿no? Sobre el manubrio esternal, acá. En la articulación externo-clavicular en la región interescapular derecho, ¿no? De acuerdo. Para la auscultación de ruidos cardíacos, hay que tomar en cuenta que podemos hacer que el paciente esté en la posición de cúbito supino dorsal o dorsal, obviamente, echado en la cama, ¿no? O también el paciente puede estar en posición en la postura de Harvey, ¿no? Que es el paciente que está sentado, inclinado un poco hacia adelante, ya que esto aumenta los ruidos valvulares semilunares, ¿de acuerdo? Respecto con la respiración, la respiración debe ser normal, ¿de acuerdo? La apnea respiratoria es la captación de fenómenos acústicos débiles, por ejemplo, un soplo diastólico aórtico suave, ¿no? Tenemos maniobras, la maniobra de Rivero-Carvalho, que es la inspiración profunda que aumenta los ruidos del corazón derecho por el aumento del retorno venoso, ¿no? Tenemos la maniobra de Valsalva, que es el paciente está en inspiración profunda y pide que realice un pujo expiratorio con la glotis cerrada, que facilita ruidos del corazón derecho. De acuerdo, ahora los focos a auscultar en la parte anterior, ¿de acuerdo? Tenemos lo que sería el aórtico, que esto se encuentra en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha, ¿de acuerdo? Aquí está el esternón, la línea paraesternal, ¿ok? Ahí se escucha lo que sería el segundo ruido cardíaco, ¿de acuerdo? También se podría escuchar en una insuficiencia aórtica, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos el foco pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal, de igual manera en la línea paraesternal izquierda, ¿no? Aquí también se escucha el segundo ruido cardíaco. Se puede apreciar en insuficiencia pulmonar o alteraciones, como también en estenosis pulmonar. Luego tenemos lo que sería el foco tricuspidio, ¿ya? Que está en el cuarto espacio intercostal, en el espacio, bueno, en la línea paraesternal izquierda, ¿ya? Más o menos por el apéndice sifoides, ¿no? Básicamente aquí se encuentra la válvula tricúspide, se ausculta el primer ruido cardíaco, es notable cambios en la insuficiencia tricuspidia, como la estenosis tricuspidia. Luego tenemos el mitral, ¿de acuerdo? Que aquí se encuentra el ápex, ¿no? La punta del corazón, que está en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. ¿De acuerdo? Ahí se escucha el primer ruido cardíaco, es detectable, ¿no? En anomalías en estenosis mitral como en insuficiencia mitral. Ya, Doc. Adelante, María José Obando. Ahora le proyecto, Doc. Proyecte sin sonido, ¿no? Sí, y ahora no estamos viendo nada. Proyección de las cisuras pulmonares. Comenzando por la parte derecha, tenemos a la cisura pulmonar oblicua. Esta va a partir de lo que es la sexta costilla anteriormente y va a ir posteriormente de forma oblicua hasta llegar a lo que es la tercera vértebra dorsal. Cabe mencionar que desde la tercera dorsal va a dirigirse de abajo hacia adelante hasta lo que es la sexta costilla. Después tenemos la cisura horizontal que va a ir desde la
desde detrás de lo que es la línea axilar posterior, llegando a lo que es el tercer espacio intercostal. Luego partimos a la parte izquierda, donde va a tener una única cisura, la cual va a estar a una distancia simétrica con lo que es la cisura oblicua. Y esta va a partir desde esa parte anteriormente hasta lo que es la parte interna de las escápulas, el borde interno. La evaluación de la expansibilidad se puede hacer por medio de la palpación. Primeramente, el paciente debe estar sentado y se va a evaluar lo que son los vértices, las regiones infraclaviculares y las bases pulmonares, de la siguiente manera. En este caso comenzamos con lo que son las regiones infraclaviculares. Podemos utilizar esta técnica o también la técnica de Lowenberg, que son de las manos cruzadas. Se debe tomar en cuenta que las manos deben estar inferiores a lo que es la horquilla o lo que es el escote yugular. Y se pide al paciente que respire hondo. Para evaluación de las bases ponemos las manos en la parte posterolateral de la caja torácica y los pulgares a la altura de lo que es la décima costilla. Y vamos a pedir al paciente que inspire profundamente. Después se debe repetir las mismas maniobras en la parte posterior del tórax y en los mismos sitios. Evaluación de la elasticidad torácica. Para la evaluación de esta ponemos una mano en la cara anterior del tórax y otra en la cara posterior, guiándonos a la altura de lo que es la apófisis sifoides. Y le pedimos al paciente que realice una inspiración profunda y comprimimos. Determinación de las vibraciones vocales, que consiste en la vibración de los tejidos torácicos que se producen al sonido vocal. Para examinar, pediremos al paciente que diga palabras con R como 33. 33, 33, 33. Y de igual manera en la parte posterior del tórax, en los mismos sitios. 33, 33, 33. Choque de punta. Para la evaluación de este, el paciente debe estar en decúbito supino y debemos localizar los espacios intercostales, por lo general el cuarto o el quinto, a unos centímetros de lo que es la línea medioclavicular. Auscultación pulmonar. Para realizar este se tiene que tomar en cuenta varias localizaciones. En este caso se está utilizando la región supraclavicular y se tiene que hacer en cada lado un ciclo y comparar. El segundo se hace a distancia de la línea medioclavicular entre lo que es la segunda costilla y la tercera costilla. La tercera se hace encima de lo que es el pezón, en caso de los hombres. Y en caso de las mujeres, la línea axilar por debajo de lo que es la costilla número 4. La siguiente se hace por medio de la línea medioclavicular por debajo de lo que es el pezón o la costilla número 6. El siguiente se hace a la distancia de la línea axilar anterior, a la misma distancia de lo que es la cuarta costilla. Y la última que se encuentra inferior a la anterior, siguiendo lo que es la línea axilar anterior, entre lo que es la séptima y octava costilla. En la parte posterior, de igual manera, el primero está localizado en lo que es el vértice superior de la escápula, entre lo que es T3 y T1. El segundo se encuentra en la región interescapular por debajo de lo que es T3.
El tercero se encuentra en lo que es el vértice inferior de la escápula a nivel de T7. El siguiente se encuentra en la línea medio escapular entre lo que es T9 y T10. Y finalmente, siguiendo lo que es la línea axilar posterior, se encuentra entre la séptima costilla y la octava. Es eso, doctor. Listo, Carla. Continuamos con Alejandra Fabiola. Adelante. Las fisuras del pulmón derecho. El pulmón derecho, como habíamos dicho anteriormente, se encuentra más elevado que el izquierdo a nivel de la cúpula, ¿no es cierto? En la zona supraclavicular, más tirado hacia medial. Vamos a tener dos tipos de cisura. Una es la cisura horizontal y la otra es la diagonal, las cuales van a dividir a nuestro pulmón en tres lóbulos: lóbulo superior, medio e inferior. La cisura horizontal nos va a dividir el lóbulo superior del medio. El pulmón en el tórax lateral, tanto derecho como el izquierdo, ocupa la zona lateral en donde va desde el vértice de la axila hasta la séptima octava costilla. Este pulmón derecho vamos a delimitar los tres lóbulos: el lóbulo superior, el medio y el inferior. El lóbulo superior y el medio va a estar delimitado por la cisura horizontal, la cual nace a nivel de la línea media axilar, junto con la intersección de la quinta costal. Se traza una línea horizontal hasta llegar a nivel de la cuarta costilla, con la unión con el esternón. Luego encontramos la cisura. Esto me va a dividir la cisura, el lóbulo superior con el lóbulo medio. Y la división entre el lóbulo medio y el lóbulo inferior va a estar dividida por la cisura diagonal u oblicua, la cual nace también a nivel de la línea media axilar, a nivel del quinto espacio intercostal, pero esta vez se va a dirigir hacia la línea o sobre la sexta costal. Y hacia arriba se va en dirección a nivel de la tercera dorsal. Así nos limita el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Luego vamos a trazar una cisura diagonal u oblicua, la cual nos va a dividir el lóbulo inferior del pulmón. Esta va a partir a nivel de la quinta costilla, a nivel de la línea media axilar, y vamos a trazarlo de forma diagonal sobre la sexta costilla. Esta cisura diagonal va a continuar hacia posterior hasta nivel de la tercera dorsal. Y así quedan divididos los lóbulos superior, medio e inferior. Ya. Las cisuras del pulmón izquierdo. La cisura del pulmón izquierdo nos va a dividir el pulmón en dos lóbulos, en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior. Vamos a comenzar desde la cara lateral. En la cara lateral dividimos
la línea media axilar, que a nivel de la quinta costilla, al igual que en la derecha, trazamos un punto y esta se va a dirigir hacia la axila, a nivel de la axila, y hacia anterior, de manera oblicua, va a descender hasta el nivel de la sexta costal. Por posterior, esta línea oblicua se continúa hasta el nivel de la tercera dorsal. El pulmón en el lado izquierdo se va a dividir en dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Esta división va a estar dada por la cisura oblicua, la cual va a nivel del tercer espacio, de la tercera costilla, perdón, desde la parte medial hacia anterior a nivel de la sexta costilla. Y esta división me genera el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Por posterior vamos a continuar lo que es la cisura oblicua o diagonal. Habíamos dicho que a nivel de D3 vamos a ubicar el inicio de la cisura. A nivel de D3, como punto de referencia, debemos tomar la línea horizontal, la escápula espinal. Entonces, desde el nivel de D3, nos dirigimos de manera oblicua para juntarse a nivel axilar, a nivel de la quinta costal, en el lado izquierdo, y así como en la quinta costal, para el lado derecho, dividiéndonos el pulmón en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior. Otra consideración es que el pulmón a nivel posterior se va a ubicar hasta el nivel de D10. Hasta la décima dorsal. Y cuando el paciente realiza una inspiración, el lóbulo inferior tiende a descender aún más. Otra connotación es que el lóbulo inferior es mucho mayor en la parte posterior, en cambio la parte anterior van a ser los lóbulos superiores los más amplios que los lóbulos inferiores. La expansibilidad la vamos a medir a través de la amplexión. Esta amplexión se realiza en sentido anteroposterior a nivel de los arcos costales. Esta amplexión nos va a permitir evaluar la amplitud de la respiración, bien dicho, a través de los movimientos respiratorios antero-posterior. Para ello le vamos a pedir al paciente que realice una inspiración y una expiración profunda. Ubicamos las manos a nivel de la barbilla costal, por anterior y por posterior a nivel de la escápula. Por favor, tome aire profundo, bote. Nuevamente, tome aire, bote. La amplexación. Amplexación la vamos a dividir en 3 niveles. Vamos a evaluar los vértices, vamos a evaluar las bases pulmonares y un abordaje anterior. En los vértices, el médico se ubica por detrás del paciente con los dedos índice, medio, anular a nivel de la clavícula. Los pulgares van a ir a nivel de la primera dorsal, cerca de la apófisis espinosa. Pedimos al paciente que tome aire profundo, bote. Hay que considerar de que la presión que se realiza a nivel de la apófisis espinosa no debe ser muy fuerte. Nuevamente tome aire para que así podamos ver cómo se expande a nivel de los vértices pulmonares. Amplexación de las bases pulmonares, o también conocida como la maniobra de amplexación de la SAG. Esta maniobra nos ubicamos detrás del paciente a nivel de la 12ª dorsal, a nivel de la línea horizontal. Ponemos las manos abiertas con los pulgares a nivel de la apófisis espinosa.
realizando una pequeña compresión. Pedimos al paciente que tome aire. Bote. Nuevamente, tome aire. Bote. Amplexación del abordaje anterior o llamada maniobra de Lowenberg. El paciente se encuentra acostado. Ponemos la mano del examinador en la región anterolateral con los pulgares en dirección hacia el esternón. Nos ubicamos a nivel de la sexta costal y con los dedos sobre la parrilla costal. Acá pedimos al paciente que realice una inspiración. Bote. Nuevamente. Una vez más. Bote. Última. Bote. Podemos ver que nuestros pulgares se separan al momento de la inspiración. Las vibraciones vocales. Vamos a percibir con las manos, con el borde, pueden ser con las manos con la palma de la mano o bien con el borde cubital de la mano. ¿Para qué? Para determinar la zona que se encuentra alterada a través de las vibraciones. Vamos a evaluarlo por la parte posterior primero. Le podemos pedir al paciente que diga 33 o la vocal U o la vocal O. Por favor, diga 33. 33. Nuevamente. 33. Nuevamente. 33. Con el borde cubital, lo ideal es ubicarlo a nivel de los espacios intercostales. Diga 33. 33. 33. 33. Nuevamente. 33. Por anterior también podemos evaluar las vibraciones vocales. Por favor, diga 33. 33. Nuevamente. 33. Otra vez. 33. Las vibraciones vocales por anterior, o también llamadas maniobras de Eichhorn, la podemos realizar con la cara palmar o con el borde cubital. Recordad que si lo hacemos con el borde cubital, esta debe ir a nivel de los espacios intercostales. Pedimos al paciente